Andrés, buena onda por venir. Gracias a vos, Daniel, por la invitación. Seguramente la gente que te está viendo te reconoce, es decir, los que tienen que ver con comunicación, sostenibilidad, probablemente las empresas más grandes de Guate, tienen que saber quién sos vos. Estuviste en una minera muy importante, que sabemos muy bien qué fue lo que pasó, pero que siguen esperando por temas de falta de certeza jurídica, una resolución de la CC. Estuviste en otra empresa muy grande viendo temas de sostenibilidad, que incluían temas de energía, temas de alimentos, y ahí entiendo que tenías una función desde lo comunicacional, pasabas un poco por el tema de sostenibilidad o ESG. ¿Cómo has estado? Bien, bien, la verdad es que contento. Contento porque este tema que mencionás de ESG, de comunicación, de propósito, de construir legado en las empresas, cada vez está tomando más relevancia. ¿Pero crees que la gente sí a veces no le da como el talante que tiene, que debería tener? Yo te diría, Veneno, que lo que sucede hoy en día es que las empresas poco a poco se están dando cuenta de la importancia de implementar estas políticas. Cada vez son más. Y mira, digamos, citando un poquito el estudio de Approaching the Future de Corporate Excellence, ya el 80% de las empresas hoy día ya dicen que la sostenibilidad y el ESG tienen que ser parte del negocio y ser el centro del negocio para poder crecer y para ser sostenibles. Entonces yo creo que las empresas poco a poco de distintos tamaños ya se están dando cuenta de que si no dan ese paso, si no dan esa milla más, no van a poder subsistir. Su perspectiva interna y externa se ve afectada si no lo hacen, ¿verdad? O sea, una cosa es, en algún momento lo platicamos, que te obliguen a hacerlo, y otra cosa es que de corazón te salga como una empresa exitosa el poderlo impulsar. Porque y queda clarísimo que necesitas inversión, necesitas estrategia, cabeza, ideas, innovación, tal y como estuvieras generando una política pública, es dónde se va a ejecutar, por qué, quiénes, cuánto te va a costar, cuál es el resultado que querés obtener. Pero veo que cada vez más a nivel nacional e internacional el hecho de que las empresas, si querés caer a lo más básico, trabajen proyectos sociales, son mejor vistas, o por lo menos son vistas de una manera responsable. ¿Dónde crees que está, digamos, el límite entre lo que sí le toca a una empresa privada como parte de esto que hemos hablado y qué le toca al Estado? Porque también hay momentos... Esa línea, ¿verdad? Hay momentos en países como los nuestros donde, si bien las empresas creo que lo hacen porque les nace, pareciera que hay un momento donde pasan la línea de suplir o hacer lo que a un Estado ineficiente no cumple, ¿verdad? Y quizás eso que vos dijiste es relevante en la conversación, les nace, porque las empresas realmente muchas lo hacen sin saber que están haciendo sostenibilidad. Fíjate que tenemos un cliente que recientemente nos decía cómo podemos generarle más valor a nuestra cadena, porque quiero que ganen más nuestros distribuidores. Y le digo, eso es sostenibilidad, hasta eso es sostenibilidad, pero el problema es que el concepto como tal a veces suena muy ajeno o suena muy difícil de alcanzar, o tal vez se confunde solo con temas de ambiente, o solo temas de cuidar el agua, o solo temas tal vez un poquito más de laborales, por ejemplo, ¿verdad? Pero si te das cuenta, las empresas hoy por hoy, y por eso ESG es tan importante, porque habla de ambiente, habla del tema social y habla del tema gobernanza, en donde te incluye todo esto para que las empresas sean más rentables, tengan una mejor reputación, sean mejor vistas. ¿Y qué es lo que pasa? Es que también el Estado hoy por hoy sí le ha dejado, y sobre todo en los países en vías de desarrollo como el nuestro, le han dejado mucha esa responsabilidad a las empresas. Cuando yo estaba trabajando en la mina, por ejemplo, que lo mencionabas al inicio de la plática, a nosotros nos dejaban la responsabilidad de construir escuelas. Eso no es una labor que tenga que hacer. Te dejo la responsabilidad era, mire, si usted quiere seguir con el proyecto, prácticamente hágalo. Lo que sucede es que o era un desarrollo. Te das cuenta de las necesidades que hay en el interior, donde estás operando. O sea, no había nada. Y donde no hay nada. Y si no hay nada, entonces sabes que como empresa responsable tenés que hacer algo, pero no te tenés que dar vos o meter en una responsabilidad que es del Estado construyendo escuelas, ¿verdad? Pero sin embargo, las empresas lo hacen. Las empresas tienen que dar esa milla extra para poder
no dejar atrás a un niño que no está recibiendo una educación o que no hay salud para esas personas porque el centro de salud está muy lejos o no está abastecido o no está la gente capaz para atender a la gente. Y no hay que ser muy brillante para entender por qué una empresa lo hace, ¿no? O sea, es decir, a mí me conviene que el país completo se desarrolle. Y algunos dirán o serán más egoístas y dirán, no, es que digamos, de repente el sector privado lo hace porque quiere limpiarse la cara. No, es que en la medida que nosotros tengamos jóvenes más educados, tenemos un país más desarrollado. Si es más desarrollado, las empresas tienen más posibilidades. Esas empresas pueden vender mayores productos y además pueden generar más oportunidades de trabajo. Y caeríamos en una aún mayor, que te digo es menos migración. O sea, de verdad, el juego de la sostenibilidad, que por cierto, quisiera preguntarte tu perspectiva, porque si vamos no de la región latinoamericana para, digamos, Nueva York y otros países, sino de arriba para abajo, ves que primero era responsabilidad social empresarial. No estoy diciendo que sea diferente, pero el tema de, mire, digamos, es un buen ambiente de trabajo, que las condiciones laborales, no sé si necesariamente del salario, pero que sí hay un buen ambiente donde haya una mística interesante, que se les trate bien, tal, y eso incluía una serie, digamos, de beneficios para que pues, la responsabilidad social empresarial cumpliera como empresa. Después pasaste por el rollo de sostenibilidad, que la sostenibilidad cae en muchas cosas que, ¿verdad? Que tienen que ver con responsabilidad social empresarial. La sostenibilidad va un poco más a ver, yo como empresa aporto y hago que esa población tenga, digamos, algún retorno y por lo tanto ambos en un ciclo volvamos algo sostenible y que por lo tanto, digamos, desarrollemos juntos, sector público-privado, con sus deficiencias, lo que tenemos. Y después venía lo de ESG, ¿verdad? Que ESG tampoco es muy desapegado a lo que te he mencionado, pero ha ido como evolucionando, ¿verdad? ¿Crees que el cambio de nombre es porque nos hemos dado cuenta que hay una diferencia entre los países más desarrollados y los países menos desarrollados? ¿O es porque le estamos nada más incluyendo algunas pinceladas extras a este modelo que cada vez se va perfeccionando? Yo te diría, Veneno, que va dependiendo un poquito la evolución de la sostenibilidad o del RCE o CSR que le llaman en Estados Unidos y hoy el ESG. Depende mucho, digamos, del ordenar tu estrategia de sostenibilidad dentro de tu negocio. Y es como esto es que antes, como bien lo decías, era responsabilidad social empresarial en donde estaba muy, muy tenue esa línea en donde es filantropía o es ya un proyecto que va a permitir ayudar a la comunidad. Luego entonces evoluciona un tema sostenible en donde, como bien lo decís, juntos se tiene que hacer como que este círculo virtuoso para que todo camine y crezcamos juntos. Y hoy es un ESG en donde todo lo que hemos venido haciendo ya tiene más orden, ya tiene más contexto, ya tiene más consistencia y en donde ya no solo estás trabajando porque sea sostenible y crezcamos juntos, sino que estás construyendo también una reputación. Porque mira, hoy en día nuestros mayores consumidores y clientes son los millennials. Y los millennials hoy por hoy son los que te van a marcar, digamos, la agenda y la pauta de qué es lo que tienes que hacer. Así es, y es lo que pasa. Pues sí. Y entonces los millennials hoy por hoy, cuando te marcan una tendencia, una pauta, es yo voy a comprar y voy a creer en esta empresa porque creo que sí está dando de vuelta. Se mete a ver detrás de la ventana qué han hecho para producir lo que está comprando. ¿Qué es lo que estoy comprando? ¿Qué es lo que yo voy a valorar en una empresa? Mira, empresas grandes como Apple o empresas que la gente... Apple no necesariamente es la mejor marca de computadoras o de celulares, pero han hecho una labor de vender el ESG a todos sus consumidores que la gente se siente, digamos, bien al comprar el producto porque dice estoy ayudando, sé que ellos están haciendo lo posible para que genere ese valor en su cadena, porque están haciendo mejor las cosas, porque están reduciendo la cantidad de plástico en sus productos, etcétera. Todo lo que están haciendo, eso lo hace sentir bien al consumidor. Entonces, esa evolución que hemos estado viendo hoy, y hoy es ESG y mañana va a ser otra cosa, pero la idea es cómo las empresas están construyendo un modelo que te genere valor también en el largo plazo para que puedas seguir siendo relevante. No, y internacionalmente le sumo algo que decís, que es que ya, digamos, cuando te miden, pueden ser organizaciones internacionales o tal, respondiendo a dónde estés, digamos, sujeto, quiénes te hacen una posible auditoría.
pues el mensaje es, mire, así como usted se preocupa por poner sus estados financieros, sus KPIs y sus resultados sobre ESG, sus proyectos sociales, el uso de gases y demás y contaminaciones, o sea, igual de importancia para la evaluación que le estamos haciendo, tiene esto que lo otro. O sea, y probablemente eso es algo que a mucha gente le ha costado porque simplemente no lo vivíamos, pero creo que detrás de todo esto hay ayudar a una población que de repente está con ganas de salir adelante y no tiene las mejores condiciones. Y por supuesto, proteger un mundo, a pesar de que algunos digan, no, mire, el tema del medio ambiente no importando qué perspectiva exista, es evidente que el ser humano se ha preocupado muy poco por el tema del medio ambiente y lo vemos con acciones como desde tirar la basura hasta, yo te diría, hacer cualquier cosa en los ríos y en los lagos más importantes del país, porque siempre dice, no, es que son las empresas, y cuando vos ves, son miles de comunidades las que tienen sus aguas negras conectadas. O no hay basureros. O no hay basureros, o ellos mismos hay basureros y no quieren pagar el servicio de basura y lo van a tirar y se vuelven lo que son los basureros clandestinos. ¿Sabes qué decías? Algo interesante. Apple es Apple también, porque seguramente hay un genio en la comunicación, ¿no? Es decir, no hay programa social que no se conozca si no lo das a conocer. Y de repente ahí está el tema de, pero mire, pero es que usted no tiene que dar a conocer los temas sociales porque lo que hace usted con la mano derecha no lo tiene que conocer la mano izquierda. Es que no es eso. Es que es evidente que la motivación a lo interno de la empresa y a lo externo para contagiar a las demás empresas debe de hacerse. Y la comunicación se traduce en que el día de mañana vos querés tener un teléfono de esta marca que mencionaste. Porque lo que te provocaron era confianza, moda, trabajo social, tecnología, X, Y, Z. Y si lo comparás con otro, pues probablemente estará entre los mejores, no necesariamente el mejor, pero ha hecho un trabajo en conjunto que provoca que esa marca tenga la reputación que se debe, que mande ese mensaje aspiracional a quien lo está comprando y que además hay yo te diría que una evaluación constante del cliente a ese producto. ¿Dónde metes el tema comunicacional en todo esto social que estábamos hablando al principio? Yo te diría fácilmente la innovación que tienen estas marcas a la hora de comunicar. Mira, hablando de ESG, sostenibilidad y todo lo que hemos venido hablando, los reportes de sostenibilidad, yo no sé si vos has agarrado un reporte de sostenibilidad de otra empresa. Y yo creo que nadie lee eso, más allá de los stakeholders, accionistas. A mí sí me ha tocado, estoy seguro que vos también te has tocado. Sí, pero digamos, y que si le pones coco es interesante. Y ningún cliente lo va a hacer y se va a poner a leer así, bueno, entonces sí voy a comprar esta marca. No, pero lo que ha hecho, cuando me refiero a innovar, es, yo te invito a que veas un video de esta marca que te digo, de Apple, cómo presentó su reporte de sostenibilidad el año pasado. Es una obra maestra en comunicación, otro nivel, y innovación. Y volvió a medir volvió a vender la marca. Exactamente. Entonces, cualquiera, seas profesional y vivas de esto o no vivas de esto y solo querrás comprar los productos, al ver un video de esos, decís, ve, esto es lo que yo quiero. Yo estoy comprando una marca que me representa. Y el video no solo te mostró el aparato, sino te mostró todo lo que han hecho para llegar a eso que compraste. Y quizás, exactamente, y quizás entonces al final del día lo que nosotros tenemos que valorar, digamos, como empresas es cómo innovas para que realmente tus stakeholders aprecien lo que estés haciendo y por ende le dé un valor a lo que estés haciendo. Y ese valor es el que vas a al final capitalizar. Contame un poco la experiencia de la mina, porque yo, pues, obviamente, como comunicador estuve pendiente del tema, como abogado aún más, porque sabía que habían resoluciones ahí, digamos, en juego, que estaban poniendo en jaque la operación o no operación de la mina. Hasta donde tengo entendido, en Guatemala esa mina no ha operado y representaba para el PIB de Guatemala 5%. 5%. Que estoy seguro que eso no lo volvemos a sacar 5%. De ningún lado, ¿verdad? Eso se perdió de un tajo. Ahora, a ver, quitándote el tacuche que tuviste y el cariño que le pudiste haber tenido a la empresa, ¿qué crees que pasó? Porque nosotros tenemos países que explotan o que hacen el tema minero en la región. Guatemala era un país, no sé que hay algunas minas todavía activas. En administraciones pasadas, me refiero a
cortes de constitucionalidad y demás, llegó un momento donde dijeron, ni el pastel. Y eso tendrá que ver con la convención ¿qué es? El convenio 169. 169. Pero digamos, tu perspectiva en esos momentos, ¿qué lograste percibir y lograr resumir de...? Yo te diría dos cosas. La primera es que en Guatemala, con un sector extractivo, con tu narrativa ya empezás perdiendo 2-0 en el partido. Sí, estoy sacándole. ¿Verdad? Está explotando, está extrayendo. Por el desconocimiento mismo que hay. Te tocó muchos periodistas que no sabían nada. Sí, olvídate. El tema es que el país no ha sido muy eficiente al comunicar qué es la minería. Y digamos, pueden haber muchas narrativas atrás y es cierto que, digamos, en el pasado las industrias extractivas, lo que hablabas, no eran muy responsables con el ambiente. Pero estás hablando de hace años y en otros países. Porque realmente en Guatemala sí tenemos una historia minera, ¿verdad? O sea, pero no mira, los antiguo. mayas son mineros, ellos extraían jade y lo usaban, etcétera. Pero digamos, hoy por hoy, la industria extractiva cumple, yo te diría que es uno de los sectores que más cumple ambientalmente con todas las prácticas internacionales. Eso no se conoce. Entonces está el tema de que el agua, que contaminan el agua, que entonces hay una mujer culebra que se come a los mineros adentro de la montaña. Entonces, contra esa narrativa ya vas perdiendo. Una mujer culebra. Esos son los paradigmas que logran Perdón, no me quiero burlar. Meter en el o que vive en la noche quiere decir que hay un... Sí. No. Entonces es cómo te volvés... Bueno, pero eso me suena más como comunitario, creado dentro de gente interesada en causar pánico, ¿no? Llegan externos que no son de las comunidades y te dicen, mire, ¿qué le parece que ahí adentro hay una mujer que se está comiendo a los mineros? O peor, usted sabía, le llevan a decir a las amas de casa, usted sabía que sabían que sus esposos iban a trabajar a la mina, decían, ustedes saben que adentro de la mina, de la montaña, tienen un bar donde están dando alcohol y se van a bailar y ellos no están trabajando, ellos están... Pues yo me acuerdo que yo estuve ahí, lo que quería era salirme, pues. Sí. O sea, es un trabajo que realmente le tenés que poner empeño, tenés que acostumbrar. Es un trabajo difícil, ¿vos? Entonces, y te voy a ser sincero también, digamos, desde un inicio, cuando yo empecé a trabajar, yo le dije a la empresa, yo necesito 2 meses para saber bien qué están haciendo, porque yo venía, recuérdate, del ámbito periodístico, también escuchando a mis colegas que cubrían la mina que estaba en el occidente, y yo también escuchaba las cosas que decían, y que el agua, y que no sé qué. Entonces, ese mensaje también te va permeando. Y entonces, cuando a mí me contactan para ir a ver si los podía ayudar, yo traía también esa percepción negativa y les dije, ¿qué están haciendo? Entonces, ahí te das claramente cuenta que sí hay una narrativa que ha logrado permearse en el imaginario del guatemalteco, en donde se contamina, en donde no pagan impuestos, en donde se están llevando todo y no dejan nada. Que las regalías exactamente no son suficientes. Entonces, y eso de las regalías, cuando veías diputados, funcionarios que incluso el día de hoy lo dicen, es como, miren, habría que cambiar la ley de minería porque entonces vienen, extraen y lo que le queda de ganancias al país es muy poco. ¿Es acertado eso? ¿Crees que el país pudiera ganar más? El país... Bueno, siempre pudiera ganar más, pues, pero lo que te digo está mal lo que está ganando y por ende es válido todo lo que se establece. En su momento lo que decíamos es, la ley lo que pasa es que está mal redactada, digamos. No es una ley que te diga claramente cómo es que se tiene que pagar, porque te dice que tenés que pagar el 1%. Las empresas voluntariamente pagan un 4% adicional y se están pagando 5% de impuestos, digamos, de regalías. Pero acá lo que es importante resaltar es que ese 5% es sobre el valor bruto, no neto. Entonces, a vos te pagan 100 y de esos 100, de una vez quítale lo que le vas a pagar en regalías y del 95 restante, entonces ya pagas el resto de impuestos, salarios, toda tu operación, etcétera. Entonces ese 5% que estás pagando desde un inicio, realmente si lo metieras como un impuesto normal, como el ISR o lo que sea, se va convirtiendo en un 22% adicional de lo que pagan las empresas. Entonces ese es desconocimiento también. Nosotros hicimos una labor para poder explicarle a los
diputados que teníamos que hacer una reforma a la ley para que no quedara voluntario el pago, sino que fuera un pago normal. ¿Por qué? Porque al final del día también se hablaba mucho que el 1% y que en otros países pagan el 27%, el 30%. No, lo que pasa es que en esos países lo tienen al revés, lo tienen, digamos, como te estoy explicando que debería estar acá. Pero no es lo mismo. Y saliéndonos de la minería, con tu expertise, seguramente te enfrentaste a retos interesantes. Ya más o menos me explicaste que había que ir a explicarle a la Mara 1 más 1. Y ahí tuviste como temas comunicacionales, tema de sostenibilidad, tema de... O sea, ¿qué rescatás? O sea, ¿crees que comparado con otros países que son mineros, rescatás que la lucha la estábamos haciendo a nivel nacional o que la lucha se estaba haciendo a nivel internacional? Y si fuera a nivel internacional, ¿qué denominación le das al hecho de que la gente que a veces critica al país es alguien que de repente en su país sí tiene mineras abiertas trabajando? Esta era una lucha internacional, vamos, con fondos que venían y vienen, no solo para la industria extractiva, sino para otros proyectos de desarrollo en el interior, que son fondos que vienen lamentablemente de otros países por el desconocimiento que hay en esos países de lo que se está haciendo acá. ¿Pero será desconocimiento o será negocio? Yo te diría que es desconocimiento. Yo le quiero dar el beneficio de la duda. Es que te lo pregunto no porque quiera yo, digamos, tirarle aquí fuego o leña al fuego, sino es porque vos no le apostás dinero a algo que desconoces. Fíjate que yo... Salvo que sepas bien si le quieres hacer bien o mal, ¿verdad? Y si tenés claro ese panorama, vos ya le estás apostando a que eso cierre o que se mantenga abierto, pues. Fíjate que yo te puedo dar un ejemplo bien puntual de esto. Nosotros hicimos el tracking del dinero, digamos, que venía de organismos internacionales, ONGs, que querían, digamos, el enfoque era invertir ese dinero en comunicación, digamos, para que las comunidades se enteraran qué está haciendo la minería y cómo trabaja, digamos, siempre lo invierten o dan fondos para temas de comunicación. Y lo que nos dimos cuenta es que ese dinero nunca se usó para comunicación, sino se usó para promover un bloqueo y evitar que pasaran camiones y trailers de la misma empresa. De la empresa. En un punto estratégico donde sabían que no iba a pasar. Y no podían ir por otro lado los camiones, tenían que pasar por ahí. Entonces, por eso te digo que yo les quiero dar el beneficio de la duda a alguno de estos organismos internacionales que vienen y dan y dicen esto lo queremos que se aporte para comunicación y que la gente esté enterada realmente de lo que está pasando, porque lo que sí tenía la mina, digamos, y tiene todavía, creo yo, un programa de visitas muy importante en donde van a conocer la mina. Y mira, yo te doy fe de la gente que entraba y se sentaba antes de entrar a la mina y decía, yo vengo aquí a ver cómo están contaminando. Y hacíamos las entrevistas de salida y la gente decía, no, es que acá no pasa nada, acá no están contaminando, acá no es nada del otro mundo, están haciendo un trabajo que realmente están haciendo un trabajo de mano de obra, digamos, dura, como vos decís, a pesar de que se hace mucha maquinaria, etcétera, pero que es una industria que se desconoce. Ahora, si vamos a lo social, que fue como empezamos la plática, que creo que es en donde más provecho le queremos sacar, ya no hablando de la mina, pero obviamente sí en ese sector territorial, ¿qué representó dentro de tu estrategia y tu trabajo para la población? ¿Y cómo se encuentra ahora? A mí me dio muchísima pena cuando cerró la mina. Perdona que te pregunto esto porque sé que ya ni estás ahí, pero creo que tu expertise es mejor que con ejemplos. Yo estuve más de 8 años ahí. Yo estuve más de 8. Yo te decía que yo les había dado 2 meses a ellos para ver si estaban haciendo bien las cosas y si no me iba, me quedé más de 8 años ahí, porque realmente estaban haciendo bien las cosas. Yo vi la fase de cuando terminaron de construir, los 3 años que estuvieron operando y digamos lo que se generó, y la última parte después de que se cerró. Y te doy fe de que la parte cuando estaba operando, el municipio de San Rafael Las Flores, donde estaba, digamos, la mina, era un municipio con una bonanza increíble. O sea, era un municipio donde no había nada. Y de repente empezás a tener 5 o 6 restaurantes, farmacias, ferreterías, tuk-tuks. O sea, empezó a crecer. Y por ende también los municipios cercanos también a San Rafael de las Flores. Cierra la mina
Y todo eso se vino para abajo. O sea, si vos vas ahí, está, digamos, los negocios esos ya no existen, digamos, sí se palpa a la vista que hubo un deterioro de la población. Es que está a la vista. Y la población, pregunta tal vez un poquito tonta, y la población que estaba perdiendo esos beneficios no levantó la mano. Sí, la gente, digamos... ¿Y qué era? Tenías unos violentos y otros no violentos y por lo tanto mejor te quedabas en tu casa. Siempre hay, pero lo que te quería decir aparte de todo eso, o sea, es lo que más me impactó a mí. Esto lo menciono porque vos lo dijiste al inicio de la conversación, el tema de la migración. Yo me di cuenta, yo conocí gente que se vino de regreso a Estados Unidos a San Rafael Las Flores porque eran originarios de San Rafael Las Flores a trabajar ahí. O sea, regresamos a esa gente, les dimos un trabajo bueno, digno, se quedaron trabajando ahí y estaban cerca de la familia. Yo me encargué de hacer una campaña que la gente viera, porque mucha gente no daba fe de que esta gente que estaba trabajando en la mina habían trabajado en Estados Unidos. Y les hablaba así cuando ellos decían, yo estoy feliz de haber regresado a mi tierra, porque estoy con mi gente, ya no estoy en Estados Unidos, estoy ganando bien, y estoy contento. Y por el otro lado también tengo gente, porque gracias a Dios yo me hice de muchísimos amigos, de los colaboradores, de los mineros, etcétera, que cuando cerró la mina y se tuvo que despedir a 800 personas, ¿verdad? En una cosa horrible de ver a la gente cómo se iba triste y local. Y yo hasta el día de hoy todavía recibo llamadas de Estados Unidos. Andrés, ¿cómo estás? Ahí estoy viendo que estás en esto, te felicito. Yo estoy aquí en Delaware o yo estoy aquí en California. Me tuve que regresar, dejé a la familia allá, pero estoy bien, que no sé qué. Y otras historias trágicas donde se fueron las familias enteras y los niños se quedaron fueron capturados, se quedaron en la frontera. O sea, historias realmente trágicas que eso no lo ven. Eso la gente no lo... Esas son historias que no se cuentan. Ahora, si ves lo positivo cuando el proyecto estaba operando, digamos, tu mente, ¿qué estrategia o qué programas desarrollaste en lo social que le trajo, digamos, beneficios a la población? Porque una cosa es el contagio del movimiento económico, ¿verdad? Que eso al final de cuentas, pues, se esparce dentro de una comunidad que va creciendo, y lo otro era, digamos, ya pensando más en el ESG y todo lo que hemos hablado. ¿Qué definiste vos en ese entonces que proyectos que había que enfocarle a la población, a la juventud o a la niñez? Fíjate vos que en su momento, por el mismo desconocimiento de hasta dónde llega el ESG o qué es sostenibilidad o qué es CSR y todo, había muchos proyectos filantrópicos, ¿verdad? En donde se entregaban los uniformes para el equipo de fútbol, pero que no tenían un impacto. Y lo que se hizo después, digamos, ya con el equipo de sostenibilidad que entró, ya se empezaron a hacer proyectos de desarrollo con impacto en las comunidades, ¿verdad? El pintar escuelas tampoco ya lo dejamos de hacer, porque esto era un tema que teníamos que verlo con las autoridades, pero sí se empezaron a promover, digamos, proyectos de desarrollo económico en las comunidades, ¿verdad? Huertos familiares, el proyecto quizás más importante fue una alianza que se hizo con el INTECAP para poder poner un taller de capacitación donde se enseñaban 5 tareas para que la gente pudiera aprender una labor nueva. Entonces tenías herreros, tenías electricistas, tenías mujeres que además vos los ibas a contratar, pues. Exactamente. Entonces ellas aprendían y ellos aprendían. Tenías hombres y mujeres. Y ese fue un caso de éxito que tuvimos, porque el centro de capacitación estuvo abierto 6 años, pues, y graduamos a un montón de personas en un oficio que les iba a permitir estudiar o no la mina. Y esa gente es ahorita gente que puede implementar esos conocimientos para sus propios negocios. Voy a adelantar un paso porque sé que has tenido otras experiencias en otras industrias, pero a ver, si evalúas lo que Guatemala ha hecho en términos de ESG y demás, ¿crees que nos hace falta mucho, o crees que Guatemala sí es un ejemplo y tristemente, digamos, se nos exige de más? Hay
hay varias cosas que deberíamos de abordar antes. Primero, creo que existe mucha asimetría con otros países. Digamos, lo que se nos viene como buenas prácticas en otros países no son implementables en nuestros países, digamos, por las diferencias que hay por infraestructura, por temas de capital, por tema de falta de mano de obra capacitada, etc. Entonces, desde ahí ya vamos perdiendo ese tema. Uno. Y dos, lo otro es cómo haces que las empresas cada vez vayan viendo la importancia de esto. Y sí, tenés empresas muy grandes en Guatemala que ya lo están haciendo y lo vienen haciendo. Y que lo hacen perfectamente bien. Perfectamente bien y cada vez lo hacen mejor. Y que esas son las empresas aspiracionales que muchas otras empresas de menor tamaño están viendo y dicen... Pero son a las que más joden también a veces, ¿no? Sí, irónicamente. Y entonces ya decís... Irónicamente. Y entonces, ¿qué más? Pues, o sea, además, estás implementando proyectos de ESG que estás jalando de los países desarrollados bajo parámetros internacionales. Pero de repente viene un local y te dice que no le parece eso. Sí. Y vos lo que estás haciendo es darle educación a los niños, o darles herramientas a las mujeres, o educación financiera, o lo que bien decías, capacitaciones técnicas. Pues, y aún así es un tema que en algún momento te lo discuten y vos decís, a ver, esto es no solo una necesidad para el país, que debiera de ir empatada con acciones de los distintos ministerios del gobierno, sino que... A ver, si nosotros no hiciéramos esto, seguramente estaríamos aún peor. En la otra área de tu vida, porque ahora sé que estás independiente, tenés tu propia empresa y todo lo demás, y que, a ver, no por echarte flores, me queda claro que tu oficina está teniendo, clientes, porque la boga del tema es que cada empresa ahora quiere ser más limpia, más transparente, más... digamos que con mejores acciones sociales, con mejor trato a sus trabajadores. Sí. O sea, ya el número de cosas y beneficios es tremendo. Y ahora ahí te diría que dos cosas que quisiera que vos me des tu perspectiva. Digamos, el tema laboral siempre ha estado sobre la mesa. Y era a ver cómo le podemos dar mejores condiciones al trabajador, que ya de por sí la ley es tutelar del trabajador, ¿no? O sea, por lo menos en este país es tutelar del trabajador. El trabajador tiene la razón en aspectos legales y la empresa es la que tiene que probar en contra del trabajador en caso haya algún conflicto o haya alguna situación, digamos, de problema. Y la otra es que veo que cada vez más, no sé si es por el lado de ESG o tal, pero sí es dentro de la estructura de las empresas, el implementar derechos humanos o el tema de derechos humanos dentro de las empresas. ¿Qué has percibido con respecto a eso? ¿Qué evaluación tenés de lo que se está dando afuera y cómo eso se puede empezar a aplicar? Que veo que son, yo te diría que son peticiones que cada vez más se hace por parte de organismos internacionales a empresas de la región, no solo de acá. Y respondiéndote por partes, lo primero que te diría es que las empresas grandes en Guatemala lo vienen haciendo desde hace tiempo. Correcto. Eso de primas, a primeras. Y las empresas no tan grandes quieren dar ese paso, pero también lo vienen haciendo. Es decir, no es que no lo quieran hacer o no. Tal vez no al mismo nivel. No, lo que pasa es que aquí hay un tema y entremos a un plano más filosófico y fundamental, digamos, de cómo haces que tus colaboradores sí se sientan parte también de tu empresa. Porque ahí también está el desafío, porque puedes tener a trabajadores que no están contentos y entonces te pueden estar generando problemas adentro. ¿Y cómo es que las empresas hacen para que esos trabajadores sí se sientan a gusto, quieran trabajar contigo, que realmente la gente de afuera te admire y aspire a trabajar contigo? Ese es un tema ya fundamental y filosófico que tenemos que abordar, en que las empresas hoy por hoy tienen que volverse atractivas para jalar cada vez más a esos millennials que te decía al inicio. 1. 2, digamos, en temas legales, en temas de salarios, de bonos, de beneficios, etcétera, las empresas cada vez son más dadas a eso, ¿verdad? Hoy hay bonos por productividad, hay bonos por cualquier cosa, porque las empresas quieren retener ese talento y lo están haciendo de formas más importantes. En cuanto a derechos humanos,
las empresas también se están preocupando muchísimo en poner líneas de atención al cliente, por ejemplo, no de atención al cliente, sino atención a las quejas. Que esas quejas son para que los trabajadores llamen y digan, miren, estoy sintiendo que me están, que estoy siendo víctima de acoso sexual en la oficina para las mujeres, por ejemplo. El tener esas líneas de atención, esas líneas de quejas para que se resuelvan son importantísimas. Y desarrollar protocolos y procesos es correctos. Básico, ¿verdad? Entonces las empresas cada vez más se están esforzando en que esto suceda y que realmente exista esta capacidad dentro de las empresas para que la gente no tenga miedo a quejarse, pues, o a decir algo que está pasando. Por otro lado está la cultura también del guatemalteco, que a veces no les gusta, pensarán, ay, si llamo tal vez me despiden. Y esas cosas también tienen que ir cambiando culturalmente en las empresas, ¿verdad? No, porque eso sí pasa y te digo... No, estoy de acuerdo. La cultura del guatemalteco es muy apenado en denunciar alguna cosa así, pero creo que sí, abiertamente se han desarrollado protocolos, yo creo que muy bien, o sea, muy bien estructurados, en donde se le da su lugar a las mujeres, a los hombres, no importando, digamos, el aspecto que tengan. Es decir, yo creo que sí, si bien las empresas están hechas para obtener utilidades, cada vez están más abiertas a ayudar al país, al prójimo y a sus colaboradores, ¿vamos? Pero a ver, no pueden perder su esencia, ¿vamos? No. O sea, no son fundaciones, pues. O sea, y no es el ellos Estado. quieren generar utilidades, Sí. correcto, y utilidades porque obviamente alguien apostó, alguien arriesgó un capital. Y yo te diría incluso que la empresa está arriesgando en el colaborador. Sí. O sea, le estás pagando al colaborador, obviamente, de quien estás extrayendo su talento, pero le estás apostando. Va a haber un momento donde tal vez no te va a apostar, pero, digamos, ese es como, veamos, el día de mañana te digan, mire, hoy usted ya está muy grande, está muy pequeño. O sea, hay una evaluación sobre ese tema. Incluso te diría que pudiéramos entrar hasta los discursos de los debates vicepresidenciales o presidenciales en Estados Unidos ahorita para noviembre. O sea, hay políticas, por ejemplo, de uno de los dos que dice, mire, lo que vamos a hacer es que a partir de ahora vamos a darle, digamos, todo el derecho a los trabajadores para que el día de mañana puedan pedir permiso de trabajo y no se lo pueda negar y que regrese cuando quiera. Y si no regresa cuando yo quiero, igual no puedo dejarle pagarle. Y el empresario y el pequeño emprendedor te dice, ¿cómo voy a hacer sostenible esto? Pues, o sea, ¿cómo le voy a seguir pagando? No sé qué es lo que hace, no me tiene que rendir a mí. O sea, a ver, pues todos vamos a quebrar, ¿verdad? Uh-huh. Esos círculos, cada cierto tiempo de la historia se rompen. ¿Verdad? Y muchas veces, tristemente, por quienes no generan un peso. ¿Verdad? Porque los políticos se suben a las grandes tarimas y te dicen, sí, que yo generé, uh-huh, que yo hice, que yo voy a proponer, que yo les voy a dar. ¿Cómo les vas a dar? Les vas a dar con lo que pagamos impuestos, con lo que generaron los empresarios. No es que vos les estés dando, estás agarrando de los que aportan, que somos nosotros, y le estás dando a alguien más. Es decir, le quitaste al productivo para darle, no necesariamente al no productivo, pero estás haciendo yo diría que una sintonía que tarde o temprano va a romper, ¿verdad? O sea, no sé si has escuchado el político que claro, dice, yo hice, pero es que obviamente lo hacen, pero porque nosotros generamos esas condiciones. Y es que lo más fácil, ¿vamos? Pero es bien fácil, pero además es al punto de que el ciudadano llega a creerles y el político también es tan descarado que o es porque es tonto o porque se la cree, que de verdad consideran que son ellos, vamos. Entonces, por eso son las ideas de gente que te dice, ojalá pudiéramos reducir el Estado a su máxima expresión, y otros te dirán de otra ideología, no, es que tenemos que tener... Sí, pues, pero es que el político me dice que me está dando cuando no es él el que me está dando. O sea, no me lo está dando, el que nos está dando son las empresas y los que generan. Y vos has estado en empresas muy grandes y por eso creo que la plática con tu persona era buena, porque, a ver, aquí se ha escuchado, Andrés, y vos ahora con tu consultoría y tu empresa independiente, me dirás si esto es cierto, pero la gente tiene miedo de que a finales de año empecemos con apagones. Eso era impensable, vamos. En un país donde, digamos, en algún momento teníamos, pues yo te diría que una generación de energía de distintos tipos no teníamos ni un problema, pues los últimos apagones, si crees que en los 80, finales de los 80, principios de los 90, y ahora hay gente que conoce de energía y me puede corregir, que dice, vos simplemente ya no hay cantidad suficiente como para poderle surtir al país, y hay algunos departamentos que ya están prorrateados, brother. Vos dices, pero ¿cómo es eso posible? Ah, sí, pero vámonos para atrás.
4 o 6 años y nadie quería un proyecto energético en el país. Y ahora resulta que lo necesitamos, veamos. ¿Qué experiencia tuviste? Porque normalmente la crítica a esos proyectos venía de lidiar con la comunidad, sobre el tema de darle el regreso a la comunidad, de la sostenibilidad, de hacerles entender que era un proyecto que beneficiaba, digamos, al mismo departamento, al mismo municipio, y obviamente volvían a brincar grupos que decían que eso era malo. Es triste, ¿no? Ver cómo ahora volteamos a ver y decimos... Estamos pagando los platos rotos atrás. ¿Qué experiencias tuviste desde el término de lidiar con comunidades? Ahí volvemos nuevamente, Veneno, a la narrativa. Es que mira, yo creo que deberían de escribir cuentos los que llegan a las comunidades a meterles miedo. Porque si en la mina el miedo era que había una mujer culebra que se comía a los mineros, vos les llevan a contar en las comunidades, en la empresa donde trabajaba, que la energía eléctrica que se estaba generando en los ríos era porque ahí les cortaban las cabezas a los niños y con eso se generaba la energía eléctrica. No. Entonces, esa narrativa, para nosotros pensarás, no podemos creer, sí. Y la gente cortaban la cabeza a los niños los cráneos de las cabezas de los niños eran las que generaban esa energía. Era que los generadores agarran tracción. Fíjate vos, entonces... Era un tema, y es un tema. O sea, que mucho es comunitario. Claro, mucho es insertar historias falsas. Y cómo lidiabas con las comunidades. Es cómo podés hacer que la gente te cambie el chip, ¿verdad? Cuando ya los otros llegaron antes a meterles eso. Y es que, ¿cómo te anticipas a una mentira de esas? Porque no puedes llegarles a decir, no, mire, ¿sabe qué? No, porque ya lo tienen. O sea, ya ellos una vez lo escucharon. Entonces... Lo que hacíamos, o lo que hace la empresa para la cual trabajé todavía y que lo hace muy bien, la verdad es que una gestión comunitaria sumamente asertiva, día a día, con las comunidades, tienen un equipo de gestión social muy importante. Lo que empezamos a hacer también fue, digamos, contar lo que es la energía renovable y que el río pasa por acá, se toma prestada el agua, se limpia el río y vuelve a bajar, pero lo contás de una manera en donde la gente lo entienda. ¿Y cómo? A través de radionovelas, a través de información que ellos se sientan atraídos a leerlo en su idioma, ¿verdad? Porque hay que ser claros de que no muchos hablan español en las regiones donde operan estas hidroeléctricas y tenés que adaptar el lenguaje a lo que ellos van a entender. Y yo creo que se hizo muy buena gestión social con estas comunidades y poco a poco, digamos, fueron viendo el valor. Comunidades súper desarrolladas, por cierto. Fíjate vos que son comunidades, estás hablando de Alta Verapaz, ¿verdad? Que es un departamento históricamente abandonado por el Estado, en donde llegan estas hidros, porque nos dicen, ¿y por qué pusieron ahí la hidroeléctrica? Pues porque ahí pasa el río, es que no podemos poner la hidroeléctrica donde no hay río. Entonces tenemos que llegar a las comunidades más olvidadas históricamente por el Estado, a cumplir una labor, digamos, en donde tu brazo social, tu gestión social, tu ESG te dice, tenemos que ayudar, pero con proyectos que vayan a generar un desarrollo latente a las comunidades, entendiendo cuáles son los problemas. Porque las comunidades a veces te llegan, mira, es que mi problema es que no tengo el vestido para los 15 años de mi hija. Sí, nunca es suficiente lo que haces, eso es cierto. Entonces, les tenés que incluso ir diciendo, mire, ese no es el problema. Su problema hoy acá es que no tienen ingresos para poderse sostener ustedes. ¿Qué van a hacer ustedes para sobrevivir? Entonces, esa es la labor también de las empresas responsables que llegan y dicen, mire, nosotros los podemos apoyar con esto. Yo me recuerdo en algún momento cuando estaba el tema del convenio 169, aquella famosa resolución de la Corte de Constitucionalidad y todo, suspendió proyectos, lo de la mina y demás, que hubo gente que empezó a decir que las hidroeléctricas contaminaban el agua. Y después vino un experto extranjero y dijo, no, al contrario, la hidroeléctrica lo que hace es que limpia el agua, pues, porque no puede generar con agua sucia. La termina de limpiar. Pues. Y la regresa. Y no es que se pierda, la vuelve a meter al cauce del río. Y yo me recuerdo que en esa discusión fue como, ¿y ahora qué casaca tiro? Pues,
sea, la mara que crea las narrativas. ¿Y ahora qué digo? Vamos? Igual con el convenio 169, cuando vimos que no era vinculante, que no necesariamente había que hacer una votación, que simplemente era una pregunta para ver qué pensaban, pero que eso no implicaba que el proyecto se desarrollara o no se desarrollara. Y después, cuando vino, digamos, el Ente Internacional de Trabajo, que se me fue el nombre ahorita, la OIT, que dijo, no, sí, efectivamente, lo que se interpreta es que se puedan hacer trabajos en conjunto, pero no es que el desarrollo y de proyectos privados no se haga. Que entonces la OIT también era un problema, que entonces la OIT estaba en contra de las comunidades. Es que de verdad es ese... A ver, ¿por qué quiero llegar a esto? Porque si bien hay un trasfondo legal fuerte para solucionar estos problemas, todo recae en el que maneja a las comunidades, el que hace los proyectos de responsabilidad social empresarial, que está a la cabeza de ESG, que tiene que ir a lidiar con las comunidades. Y yo siento que, si bien han ido creciendo, mucha gente todavía tiene la duda de si eso es bueno o no para una empresa. Ya no es si es bueno para una empresa, es bueno para el país y por ende bueno para la empresa. Y creo que con el tiempo, por el hecho de que hemos tenido demandas internacionales, se ha ido puliendo gente que es más experta en el tema. Pero es tan complejo porque a veces quienes pueden trastocar las cosas son políticos, nuevamente regresando a lo que vos planteabas, con mucho desconocimiento. Y muchos intereses. No, pero por supuesto, eso ya lo de cajón, pues, eso de cajón. De hecho, entiendo que la mina sigue cerrada. Sí. Entiendo que hay otros proyectos mineros que están en problemas. Si no están suspendidos, pues hay algunas en donde están diciendo les tienen un tiempo estipulado. Otras vendieron y dijeron, miren, vean ahí qué hacen. Sí. Y el problema, regresando al tema de la generación de energía, es que, a ver, no, estaban suspendiendo hidroeléctricas. Ahora necesitamos cualquier tipo de generación de energía. Solar, hidroeléctrica. Y hace poco vi una noticia del Ministerio de Medio Ambiente, donde voluntariamente habían tomado la decisión de ir a cerrar, digamos, una empresa que generaba energía, o por lo menos ir a sancionarle. Entonces, a ver, ¿qué no hemos entendido aquí? Vea? Nadie está diciendo que esto sea bueno o sea malo, pero hay que empezar por el principio, diría un cuate. Y ahí entonces, si quiere, empecemos a regular, pero nos vamos a quedar sin energía, pues. En tu empresa, Andrés, me imagino que te cae todo tipo de industria. Todos. Y el tema es, me imagino, mire, quiero desarrollar proyectos que fortalezcan a la empresa, al país. Necesito una comunicación que robustezca mi empresa y mi reputación. Sí. Y seguramente, mire, aclaremos una de las tantas mentiras y narrativas que surgen constantemente. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Es exactamente eso. Y de eso ha de haber un montón, vamos. Como llegan generalmente es por crisis, ¿vos? Obvio, ahí empieza el tema. Es como a uno de abogado también. Es que ya cuando tiene la soga al cuello creen que uno le puede solucionar el problema. Y aparte quieren que le cobres barato. Entonces ¿cómo, brother? Si ya... y les decís, perfecto, los gestionás. Y también, así como ha habido desconocimiento en general de todo lo que es ESG, etcétera, en la opinión pública y qué es eso, también ha sido en las empresas, porque las empresas, digamos, no hablemos de las empresas grandes, sino hablemos de las empresas que quieren dar ese paso a convertirse, digamos, en empresas que basan su estrategia de negocio en la sostenibilidad y reputación. Entonces, cuando ya les hablas ese lenguaje y les enseñas, nosotros en la empresa lo que tenemos es una pata muy importante de Business Intelligence y Data Analytics. Ya está todo. Que le permite a la empresa ver que esto sí le genera valor. Y que no es tu opinión, que ya la misma data te está diciendo para dónde van las cosas, dónde tiene problemas, cómo lo perciben y qué tiene que mejorar. ¿Cuáles son sus dolores? Déjeme ver, obviamente con NDAs y claro. todo lo que piden, es déjeme entrar a ver cómo está su negocio. Es una radiografía. Y les haces todo ese diagnóstico y les empiezas a hablar, miren, tenemos que construir su propósito. Queremos ver por qué existe usted, o sea, en qué cree usted para que la empresa exista y vas construyendo sobre eso. ¿Qué construir? La narrativa, para que no te la ganen después en que hay
cabezas en los ríos de niños o las culebras, sino que estás construyendo la narrativa de tu propósito, de tu empresa. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser una manera integral de comunicar lo que estás haciendo para construir tu reputación. Y todo es ESG. Todo ESG se complementa a la comunicación y toda la comunicación se complementa de datos y análisis que haces para que la gente vea, vamos por el buen camino, eso es lo que tenemos que hacer. No, yo te diría que creo que estás en un mercado, no te puedo decir que es un mercado virgen, pues, pero es un mercado que creo que va en ascenso. No mucha gente lo sabe hacer. Pues. O sea, yo me he dado cuenta que en Guatemala el problema es que del diente al labio y con buena oratoria la gente, sino aquel es muy bueno y no tiene ni idea qué es lo que está haciendo. Y como ocurre con los abogados y los carpinteros y toda la mara, no en mal plan lo digo, es que se meten con una persona inadecuada porque te doró, te cantó el violín ahí en el oído y después el problema ya se agravó y después para con vos, que sos experto, te tiene que pagar más. Y obviamente, tristemente, uno se para ganando a los clientes cuando le resuelves una crisis cuyo nivel de éxito es complejo. Yo te diría que seguramente estos temas van a seguir avanzando. Lo seguimos platicando. Te felicito porque creo que has pasado, digamos, un tema corporativo, ahora estás en lo independiente, que no es fácil hacer. Y ahora empezar a crecer, yo creo que en un campo, que estoy de acuerdo, va lo digital metido en términos de comunicación, va metido el tema de data analytics, va metido el tema más palpable, que es lo comunitario, el relacionamiento, y el mensaje que envías desde tu marca hasta tus mensajes de empresa. Qué buena onda, te agradezco. Muchas gracias a vos. Hombre, buenísimo.